estamos, ahora sí, enlazados, se nos había cortado la comunicación del corte justamente, pero ya estamos enlazados hasta Golden, Colorado, con mi querido doctor Héctor L. Frisby. La consulta de hoy, un temazo, la hipertensión arterial, que si no me equivoco, Doc, le llaman también la muerte silenciosa o algo así, ¿no? Así es, el asesino silencioso, así es como se le conoce. Buenos días a todos. En especial un saludo para Paloma Álvarez Santisteban, que ayer se quejó mucho que no le mandamos saludos por el Facebook. Entonces le mandamos un saludo a Paloma por aquí. Ah, qué cariño. Pues siempre la saludamos. El día de hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. Saludos. O como le llaman en algunos países de Centro y Sudamérica, la enfermedad hipertensiva. Esta enfermedad se acaba de hacer una revisión en el 2017 de los criterios diagnósticos para la hipertensión, y no es muy complicado, es muy sencillo. Desde luego hay hipertensiones que son más graves, hay hipertensiones más severas, pero en términos generales la hipertensión se define como la presión arterial de más de 140 milímetros de mercurio en la presión alta o presión sistólica, y más de 90 en la presión baja o presión diastólica. Si una persona se toma la presión y tiene más de 140-90, esa persona se diagnostica con hipertensión arterial. En términos generales, la presión arterial tiene que estar elevada por lo menos en dos diferentes ocasiones, que tengan unas 6 horas de diferencia entre una y otra. Una sola lectura de presión alta elevada hace sospechar el diagnóstico, pero no establece el diagnóstico. El otro criterio que se establece para hacer el diagnóstico de hipertensión es que el paciente venga a vernos por primera vez en su vida y tenga la presión alta, entonces, y ya esté tomando medicamento. Entonces, obviamente, pues nosotros lo único que hacemos es trasladar el diagnóstico que el paciente ya tenía. Aunque muchos pacientes en algunos lugares del mundo llegan y te presentan la lista de medicamentos, o incluso te muestran los frascos de los medicamentos que están tomando, pero no se acuerdan para qué los están tomando. Entonces, por increíble que esto suene, así sucede con no baja frecuencia. La hipertensión arterial se clasifica en hipertensión arterial primaria o secundaria. La primaria es la que no sabemos de dónde viene, que tiene un componente hereditario o étnico o racial muy importante, y estos casos son del 90 al 95 de los casos de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial. Es la más frecuente. Lo único que estamos obligados a hacer es, del 2 al 10%, dependiendo de en qué población se presenta la hipertensión, son hipertensiones secundarias, o sea, hay alguna causa, alguna enfermedad o algún trastorno del calibre de las arterias que llegan a los riñones o algo así, que es lo que causa que se eleve la presión. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión, tenemos que hacerlo con varios componentes que ahorita los vamos a mencionar. Es muy importante decir que un cuarto de la población mundial, o sea, el 26% de la población mundial se estima que tiene hipertensión arterial. O sea, es una cantidad muy importante de personas que tienen hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es la enfermedad que lleva a los pacientes a dos de las patologías más frecuentes que causan muerte. Las causas más frecuentes de muerte son los infartos, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardíaca, o la enfermedad vascular cerebral, lo que en México se conoce como la embolia, o una enfermedad vascular cerebral, que se rompe una arteria en el cerebro, o se puede formar un coágulo y un trombo en el cerebro. Los derrames cerebrales, ¿no? Exactamente, puede ser un derrame, que es una enfermedad vascular cerebral hemorrágica, o puede ser una enfermedad vascular tromboembólica, o sea, ese coágulo, se estaciona un coágulo en una parte del cerebro, y eso hace que ya no siga llegando la sangre. Las estadísticas también muestran unos números muy curiosos en cuanto a distribución de hombres y mujeres. Los hombres padecen hipertensión con mayor frecuencia hasta los 45 años. A partir de los 45 años, las curvas de prevalencia, como se les dice, la prevalencia son los casos totales que tenemos, los que ya existían y los nuevos que diagnosticamos. La prevalencia de la hipertensión arterial en hombres y mujeres se empieza a emparejar, o sea, empieza a ser exactamente de la misma frecuencia, hombres y mujeres. Y esto, en algunas publicaciones dicen que lo que sucede es que muchos de estos hombres que tenían hipertensión arterial y no se cuidaron,
se empiezan a morir. Entonces, y además se diagnostican más mujeres, y entonces esto hace que las cifras vayan haciéndose muy similares, y a partir de los 60 a 65 años, la frecuencia en mujeres es mucho mayor que la frecuencia en hombres. Otra vez lo repito, hay muchos artículos que lo que sostienen es que los hombres que tenían hipertensión ya se murieron, entonces las que siguen sobreviviendo son las mujeres. Las mujeres históricamente se atienden mejor, van al médico con mayor frecuencia, se toman con mayor regularidad sus medicamentos y tienen estilos de vida de menor riesgo, o al menos tenían, porque ahora ya el tabaquismo y el consumo de alcohol ya se está emparejando y es prácticamente igual en hombres y mujeres. Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial o enfermedad hipertensiva, se necesita, en primer lugar, la lectura de la presión arterial. Ese es el número 1 que ya habíamos mencionado. Después, tenemos que hacer una historia clínica del paciente. Nos sentamos y platicamos y vemos qué enfermedades ha tenido, qué enfermedades tiene, qué medicinas toma, quién en su familia está enfermo de qué. La historia clínica tiene una importancia relevante en la atención al paciente. Lo tercero que tenemos que hacer es la exploración física. Tenemos que hacer una exploración física completa, tenemos que revisar al paciente para ver que no haya datos de alguna otra enfermedad que pueda estar causando la enfermedad hipertensiva en el paciente. La cuarta estrategia que tenemos que utilizar para hacer diagnóstico de hipertensión es pedir exámenes de laboratorio. Se piden exámenes de laboratorio dirigidos intencionalmente a identificar causas que nosotros conocemos que están frecuentemente asociadas con hipertensión, tanto como causa como consecuencia de tener enfermedad hipertensiva. Y la quinta herramienta diagnóstica que tenemos que usar para hacer diagnóstico de enfermedad hipertensiva es el electrocardiograma. Tomamos un electrocardiograma y con esto lo que vamos a obtener es la información eléctrica del corazón. Acuérdense que el corazón tiene dos partes, tiene una parte eléctrica y tiene una parte hemodinámica. Entonces algunos maestros en la escuela me decían que por eso el corazón necesita que lo vea un electricista y un plomero, porque tiene dos componentes, tiene el que mueve los líquidos y tiene la parte eléctrica del corazón. Entonces es muy importante que la atención sea, claro, el diagnóstico de hipertensión sea con estos 5 puntos que acabamos de mencionar. El análisis de estos 5 puntos que les acabo de decir nos ayuda a determinar los riesgos potenciales asociados a la enfermedad hipertensiva. Muchas veces lo más importante no es decirle al paciente si tiene o no tiene hipertensión. Se le dice que tiene hipertensión, se le da tratamiento y se acabó. Pero tenemos que identificar si ese paciente tiene factores de riesgo para presentar enfermedades asociadas a la hipertensión arterial, y por eso es que se conoce como el asesino silencioso, porque la hipertensión muchas veces no da síntomas. El paciente lo único que siente es cansancio, un poco de dolor de cabeza, un poco de mareo, y son síntomas muy poco específicos, pero como no se toma la presión, el paciente no sabe y se toma pastillas para el dolor de cabeza y cosas de ese, o se duerme, cuestiones de este tipo, y pues bueno, el paciente no identifica que tiene la presión arterial y por lo tanto no toma tratamiento. Tenemos que identificar, ya que tenemos todos estos factores cubiertos, a ver si no hay enfermedades en los órganos a los que ataca la hipertensión arterial, como el corazón, el cerebro, los riñones, todas estas partes del cuerpo. Tenemos que identificar también posibles causas para ver si no es una hipertensión secundaria. Tenemos que identificar en la historia clínica si no hay otros factores de riesgo como colesterol alto, baja función de la tiroides, obesidad, tabaquismo. Y algo que es muy importante es que tenemos que establecer la línea basal de presión para establecer tratamiento. Nosotros vamos a estar monitorizando al paciente y muchas veces le pedimos que él solo se tome la presión para ver si la medicina está funcionando, y si la medicina funciona bajando la presión, los efectos a largo plazo y los riesgos asociados a tener enfermedad hipertensiva se disminuyen de manera muy importante. Ahora, hablando del tratamiento, vamos a regresar otra vez a muchas cosas que ya hemos platicado. El primer factor del tratamiento de la enfermedad hipertensiva, de la hipertensión arterial, es un cambio de estilo de vida. Es un momento para hacer una pausa y hacer unos cambios en nuestro estilo de vida. La primera recomendación que se hace es que el paciente baje de peso, que el paciente pierda un poco de peso para que eso le ayude a disminuir su presión arterial. Después, que limite la ingesta de alcohol. Esto es muy importante, como se los decía. Hay muchas publicaciones que incluso dicen que es recomendable tomar alcohol y que es bueno
para el corazón. Sí, pero la recomendación dice que no tiene que ser más de 1 onza o 30 mililitros de alcohol por día, a cada 24 horas, que es muy poquito, es un caballito de tequila lo que pueden tomar al día, no más que eso. Si toman más de esa medida de alcohol, están tomando algo que les incrementa el riesgo para tener enfermedad hipertensiva y enfermedad cardiovascular. También hay que reducir la ingesta de sodio, o sea, de sal. Hay que estar seguro que estamos tomando una cantidad adecuada de potasio y de calcio todos los días. Desde luego se recomienda otra vez la recomendación universal, dejar de fumar, no fumar, porque eso es un factor de riesgo para tener no solo hipertensión arterial, sino ataques al corazón y enfermedades vasculares cerebrales. Claro. Hay que disminuir las grasas en la dieta, y si hay colesterol hay que tratarlo. Hay que iniciar una actividad física aeróbica, hay que caminar, tan sencillo como caminar 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana. Esta es una parte muy importante del tratamiento. Y la otra parte del tratamiento, que no voy a platicar porque eso ya es una clase de medicina, es el tratamiento farmacológico, son las medicinas. Hay muchos grupos de medicinas que se tienen que utilizar, diuréticos, inhibidores de enzimas que hacen que se suba la presión, medicamentos que hacen que las arterias y las venas se hagan más grandes y el corazón lata con menos fuerza, en fin. Pero esta es la información general que le sirve a la gente para identificar, para ir a ver al médico y para disminuir los factores de riesgo que pueden llevar a que se mueran si es que ya están diagnosticados con hipertensión. Así es, y tan riesgosa la hipertensión como la presión arterial baja, ¿no? Porque Mira, la presión arterial baja como enfermedad no existe. La hipotensión no existe. Existe como un evento aislado. Por ejemplo, hay algo que nosotros conocemos como hipotensión ortostática, que es cuando la gente está sentada o acostada y se para bruscamente y entonces no le da tiempo al cuerpo para ajustar el calibre de las arterias y disminuir y hacer que la sangre llegue a todos los lugares. La primera causa de presión baja, que esto normalmente se presenta, más frecuente se presenta en mujeres jóvenes, la presión baja se presenta por deshidratación. Muy curioso, pero a veces a los pacientes les recomendamos nada más que tomen un poco más de agua y que incrementen ligeramente el consumo de sal, pero muy poco, y eso les cura la presión baja. Normalmente la presión baja como enfermedad no existe. Desde luego en enfermedades terminales ya al final de la vida se pierden los mecanismos de control de la presión, entonces se te baja la presión con más frecuencia, pero la hipotensión como una enfermedad que necesita estar tratada todos los días no existe. Pero sí es muy grave, claro, la hipotensión es muy grave. Sí, nos pregunta Quetzal, y justamente aquí en el chat, si con la presión baja se tienen que tomar medicamentos, es decir, se tiene que estar bajo tratamiento. Piensa que no, o si hay un tratamiento para ello. Hay medicamentos que se recomiendan para pacientes que tienen eventos de presión baja. Hay muy pocos medicamentos que hacen esto, que lo que hacen es que hacen que se hagan más grandes los vasos sanguíneos, y eso disminuye la presión. Pero los hace más pequeños y con eso sube un poco la presión. Entonces, pero eso es el último recurso que utilizamos. Primero, lo que le recomendamos a pacientes que consuman más agua. Habitualmente es curioso que los pacientes no toman agua y entonces pues obviamente están deshidratados y eso es una causa de baja. Sí, y desde luego, doctor, hay mucha gente que se asume como si fuera algo normal tener la presión alta o baja, ¿no? Yo soy de presión alta, ¿no? Y no hay que asumir que esta es o debería de ser una normalidad, porque es pues un síntoma, como ya lo apuntas, de que hay algo mal en la máquina, ¿no? Es como los avisos en el tablero de un auto, ¿no? Te prende el foquito, service engine, entonces hay que acudir a hacer el servicio al auto. Y aquí precisamente el cuerpo es tan perfecto y tan sabio que nos está avisando que algo anda mal, ¿no? Y generalmente yo lo que he visto a muchos conocidos que padecen de presión alta es generalmente por los riñones, doctor. Bueno, al menos en la experiencia que yo tengo, ¿no? Es algún padecimiento en los riñones que les hace padecer, y lo que hacen es estar tomando pastillas para bajar la presión sin atender la causa, como bien dices, de lo que está provocando esa presión alta, ¿no?
Es muy raro tener una enfermedad renal y que esto esté causando hipertensión. Es de lo más frecuente. De las causas de hipertensión arterial secundaria, que son muy raras, unas de las más frecuentes son las enfermedades renales. Unas de estas son congénitas. Los pacientes nacen con las arterias un poquito más delgadas de lo que deberían. Entonces no le llega sangre al riñón. Entonces, como no le llega sangre suficiente al riñón, hay un mecanismo que es como un anillo, una dona que está a la entrada de las arterias cuando se meten al riñón, y ahí está determinando cuál es el flujo de sangre, y si el flujo de sangre no es adecuado, esto manda una señal para que se produzca una enzima, entonces las arterias se hacen más chiquitas. Entonces, esa es una causa frecuente, pero sí, los pacientes, como les decía, tienen que seguir todos estos pasos que ya les expliqué cuando ya están diagnosticados con hipertensión. Porque no cuidarse la hipertensión, no tratársela apropiadamente, les disminuye de manera muy importante la expectativa de vida, les disminuye entre 5 y 15 años de vida. Bárbaro. Si es que antes no hay algún colapso, como dices, pues cerebral o cardíaco, ¿no? Un infarto, así es. O sea que hay que tener muy en cuenta esto y tener esta costumbre. Digo, aquí en México realmente no estilamos generalmente los check-ups anuales, ¿no? Porque a veces pues no hay presupuesto para eso, o no tenemos un seguro como se obliga ya, por ejemplo, en Estados Unidos, a estarnos revisando, a hacernos un overhauling, ¿no? Personal. Pero sí tener la costumbre. A veces aquí hay hasta maquinitas, no sé si qué tan confiables sean, en los centros comerciales, ¿no? O personal pues mira, médico que te toma no la presión. Tomarse la presión en las maquinitas, probablemente lo mejor no sea tomárselo con una persona, lo mida apropiadamente, pero si eso es lo único que van a hacer, pues bueno, como dicen, pues peor es nada. Es lo que hay. Entonces, midan la presión así. Sí, estarse vigilando y tener en cuenta, lo ideal es acudir al médico, desde luego, cuando uno se siente inusualmente cansado, con dolores de cabeza. El dolor de cabeza también es un síntoma muy recurrente de la hipertensión, ¿no? Así es. Y lo que uno hace es tomar pastillas, aspirinas o ibuprofeno, todas esas clases de cosas, y se empastilla uno, y lo que hace es que nada más está uno ocultando, prolongando y dejando que ese mal posiblemente se agrave y se complique, doctor. Por eso la importancia que siempre apuntas de estar vigilantes de nosotros mismos, porque desde luego pues somos los primeros que nos damos cuenta de lo que nos está pasando, y si no atendemos los llamados y los avisos que nos da el cuerpo, pues entonces que no nos sorprenda que cualquier día nos sorprenda la calaca a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces estar preparados para ello. Muchísimas gracias, como siempre, doctor, y pues los buenos hábitos, otra vez los buenos hábitos, ¿no? Les mando un abrazo, muchas gracias, y qué bueno que ya nos podemos comunicar a través de la página de Facebook para que me manden sus sugerencias. Ya recogí algunos comentarios y los tomamos en cuenta. Como siempre, doctor, un abrazo, todo nuestro agradecimiento de este equipo y del auditorio, y nos vemos en la consulta del próximo jueves. Nos vemos la próxima. Aquí estamos bien checados porque cada 8 días vamos al doctor, así que no falte. Gracias, mi doc, un abrazo. Vamos a hacer un corte. Hasta luego. Gracias, mi doc. Vamos a hacer un corte y continuamos, queridos amigos, aquí en Disyuntiva TV.